Como ustedes ven en la primera diapositiva, muchos de los muchachos que han estado conmigo en clase se acuerdan de esta foto, y esa es la idea, que se acuerden de esta foto, porque básicamente el parto es el producto de un huevo que se empolló durante 41.5, 42 semanas en el caso de las mujeres mamífero Homo sapiens. Entonces, la mejor manera de entender lo que es un parto es pensar que es el huevito que arroja la gallina después de 40 semanas. En este caso, con todo el respeto de las doctoras, la gallinita sería nuestra paciente. Por definición, el parto es un conjunto, no es algo aislado, es un conjunto de fenómenos fisiológicos que básicamente van a determinar y acompañar la expulsión del feto o un óvito o del ovoide fetal, los anexos ovulares, que descienden desde el útero a través de la cavidad uterina, perdón, a través del canal del parto. Si ustedes me creen, el parto hoy es uno de los complejos científicos más difíciles de entender porque no hemos logrado aún determinar cuál es el elemento gatillo que puede generar el inicio del trabajo de parto. Si nosotros lográramos identificar ese gatillo, tendríamos la potestad y la posibilidad de controlar de una u otra manera a las pacientes que tienen un parto prematuro. Entonces es importante que ustedes, a los que les gusta la parte científica, tienen un nicho muy, muy bueno para encontrar cuál es el agente causal del inicio del trabajo de parto. Para hablar del parto tenemos varios elementos que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, que son el canal del parto, que lo vamos a dividir en el canal duro y en el canal blando, el móvil fetal y el motor. Cada uno lo vamos a estudiar por aparte. Para entrar en materia, el canal del parto duro, pues para todos ustedes no es un secreto que está definido por la pelvis obstétrica que se forma por los dos huesos ilíacos, el sacro y el coxis, y estos dos huesos dan forma a la estructura que se divide en un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. Y el canal blando obviamente está compuesto por la vagina y el piso pelviano. Aquí en una imagen 2D, que eran las que nos tocaba estudiar a nosotros en nuestra época, podemos ver nosotros las limitantes de lo que es la pelvis ósea como tal. Ahí ustedes ven los huesos que les acabo de nombrar, la articulación de la sínfisis pubiana, los agujeros obturatrices y el estrecho superior de la pelvis. Esto se ve plano porque obviamente es una imagen en 2D, pero como ustedes ya hacen parte de la tecnología, se van a dar cuenta que la imagen de 3D nos muestra algo mucho más complejo con respecto a lo que es la visión de la pelvis. Siguiendo con esa misma imagen en 2D, vemos que la pelvis ósea se constituye por los dos huesos coxales o ilíacos, el hueso sacro y el coxis, que ustedes lo ven allá en el fondo, chiquitito. Tenemos algo que se llama la línea inominada, que es la que divide en una parte superior que llamamos pelvis mayor o pelvis falsa, y tiene una importancia, en realidad es bastante importante desde el punto de vista de referencia anatómica, porque se encarga de mostrarnos una pelvis inferior o pelvis verdadera, otros autores la llaman pelvis obstétrica, etcétera. Con respecto al hueso coxigio, también es importante, y ustedes se van a dar cuenta que en la práctica clínica las mujeres que sufren lesiones del sacro, del coxis, pueden llegar a tener dolencias mayores. El hueso coxigio nos da la posibilidad de uno de los movimientos más importantes en el momento del descenso de la cabeza, que es el movimiento de nutación y el de contranutación, que posteriormente ustedes van a aprender. Aquí básicamente les estoy mirando lo que son los límites de la pelvis mayor y menor, y abajo la línea 2 nos está mirando un diámetro importante, que es el retrosubpúbico sacro, que tiene cierta importancia en el movimiento de nutación y de contranutación. La pelvis obstétrica, como ya les había comentado, tiene un estrecho superior, que es el anillo óseo completo, que
si nosotros lo delimitáramos desde posterior hacia anterior, estaría visto entre el promontorio y el sacro, que se encuentra ubicado ahí entre L5 y S1, donde está, estoy señalando con la flechita. Se ven también los alerones del sacro, aquí, los alerones del sacro, la articulación sacro-ilíaca, la línea innominada que está ahí con un color fluorescente, las ramas horizontales del pubis y las eminencias iliopectíneas. ¿Ok? Eso nos muestra también aquí como un doblez, a ver ahí, como un doblez en el cual identificamos el borde superior de la sínfisis del pubis, que ustedes saben que es una articulación. Y de esa manera nosotros podemos identificar diferentes diámetros. Yo les voy a pedir el favor, doctores, que nos conectemos siempre con un margen prudente, no más allá de los 15 minutos después de la hora citada. Si yo tengo algún inconveniente, les voy a avisar para que por favor sean puntuales para no interrumpir tanto la presentación. La pelvis, los diámetros del estrecho superior, tenemos dos que son súper importantes, el transverso anatómico y el transverso útil, que tienen una diferencia de 5 milímetros. Primero, el transverso útil básicamente va medido desde el promontorio al pubis y el transverso anatómico básicamente es el mayor diámetro transverso que podemos medir. También tenemos el diámetro promonto suprapúbico o conjugada anatómica, que si ustedes lo van, es súper importante porque ustedes van a tener que medirse, cada uno de ustedes, su propia conjugada, que va a ir desde la punta del dedo anular, perdón, sí, desde la punta del del tercer dedo hasta el borde del dedo índice, y así ustedes van a conocer cómo es su conjugada vera. Todos van a tener una medida diferente. A su vez, también es importante que se midan el ancho que forman sus dos dedos cerrados, el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, cuando ustedes hagan un tacto genital, van a poder determinar la dilatación. Por lo menos si ustedes midieran mis dos dedos aproximadamente cerrados, a mí me dan 3 centímetros de dilatación. En cambio, si yo mido el dedo, por ejemplo, de la doctora Melissa, que me imagino que tiene manos de señorita, probablemente va a ser un diámetro de 1,5 a 2 centímetros de dilatación. Eso es importante porque ustedes van a darse cuenta que en ginecología de obstetricia todavía seguimos ocupando medidas que son un poco arcaicas, pero que de una u otra manera nos han, nos han mostrado cierta efectividad en el momento del examen clínico. Bien, otro diámetro que es importante es el oblicuo derecho y que al igual que el oblicuo izquierdo van desde la eminencia iliopectínea derecha a la articulación sacroisquiática que mide más o menos 12 centímetros. No se angustien que ahora les voy a mostrar estas definiciones en un gráfico. Los planos del estrecho superior forman un ángulo con el eje horizontal de 30 grados en decúbito dorsal y uno de 60 en bipedestación. ¿Por qué les coloqué este escrito en esta diapositiva? Porque no sé si ustedes han escuchado el concepto de parto respetado, parto de pie, parto en cuclillas, parto en decúbito dorsal. Estos ángulos son la explicación de que habitualmente el parto y la tensión del parto se hubiera generado en posición ginecológica, precisamente porque hay una mejoría del ángulo de este estrecho. Ahora bien, si ustedes eso lo cruzan con la fuerza de gravedad que ejerce la mujer cuando está de pie, por eso es que muchas de nuestras pacientes prefieren hacerlo de pie, es mucho más cómodo y es mucho más efectivo el vector de fuerza que imprimen sobre el ovoide fetal. Y por eso es que ahora se da la alternativa y ustedes se van a dar cuenta en el hospital donde van a hacer ustedes su práctica clínica, que es en el Hospital de Talagante, que existen camillas para parto vertical. Y bueno, los que se vayan a ir a hacer general de zona en el sur se van a dar cuenta que la población mapuche privilegia este tipo de posición en el momento del parto. Entonces, bueno, esta es una
Eso es estas dos gráficas básicamente son para que ustedes se den cuenta que desde un punto de un corte sagital, esta es una de las posiciones que toma el feto. Eso más adelante lo vamos a ver con un poco de profundidad. Y nos muestra lo que es la acomodación de la presentación del feto al estrecho superior de la pelvis. Muchas mujeres le preguntan a uno cuando se les realiza la ecografía que si el feto está encajado o no está encajado. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que dicen, ay doctor, es que estoy preocupada porque me dijeron que tenía la guata muy abajo. Esas son interpretaciones subjetivas que utilizaban nuestros abuelos para decir que la guagua se había encajado en el estrecho superior. En este caso, en esta gráfica, ustedes ven el ovoide fetal encajado en el estrecho superior de la pelvis, pero eso no significa nada y más adelante ustedes se van a dar cuenta. Y los que revisaron el video que subí a la plataforma de la universidad se van a dar cuenta que existen diversas cosas que pueden alterar este tipo de dinámica del ovoide fetal. Si descendemos un poco más al estrecho medio de la pelvis ósea, nos vamos a encontrar otros tipos de diámetros. Usted me va a decir, pucha, el doctor nos mete una cantidad de cifras y de números. Yo creo que esta es la parte más importante del estudio de la pelvis ósea, porque ahí es donde nosotros podemos hacer un cálculo subjetivo inicial de la posibilidad de que el ovoide fetal pase a través del canal del parto. Y ahí es donde nosotros vamos a medir el diámetro promonto suprapúbico o conjugada anatómica, que mide 11 centímetros, y el diámetro promonto subpubiano o conjugada diagonal, que habitual o conjugada obstétrica está en algunos libros también, que mide 12 centímetros. El promonto retropúbico o conjugada vera, que es el que les dije yo, que ustedes deberían medirse, básicamente lo obtienen restando 1,5 centímetros al diámetro promonto subpubiano, ¿ok? Es básicamente disminuirle 1,5 centímetros a la conjugada diagonal o conjugada obstétrica y ahí van a ustedes a obtener su conjugada vera. También es importante medir el diámetro sacropubiano y el coxopubiano, pero finalmente son medidas que nosotros hacemos desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista clínico ocupamos más nuestra conjugada vera y el diámetro bisiático, que aproximadamente es de 11 centímetros, y que ustedes van a calcular haciendo un giro en sus dedos cuando estén haciendo el tacto vaginal y van a intentar tocar las espinas ciáticas y eso aproximadamente tiene un diámetro de 11 centímetros. En el caso mío, esto para mí son 10 centímetros. Luego, si yo hago un tacto a una paciente y con los dedos abiertos toco las espinas, probablemente estoy hablando que este diámetro transverso es estrecho y esa paciente tiene una pelvis regularmente estrecha. En este gráfico ustedes pueden ver la conjugada vera y por eso es que yo les digo que se midan sus deditos para que determinen cuál es su conjugada vera personal. ¿Se dan cuenta cuál es la distancia que nosotros podemos determinar ahí? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, doctores? Doctor, Dígame, doctora. ¿Con quién hablo? eh, eh, Acuérdese de identificarse cuando me pregunte. con Daphne, Hola, Dafne, ¿cómo estás? bien. Doctor, una pregunta, ¿estos diámetros son los normales o son al momento del parto? No, son los normales, habitualmente son en reposo. Ahora, en el momento del parto no se modifican. Lo único que se modifica en el momento del parto es el ángulo que ejerce el coxis de acuerdo a la posición de la madre. Si yo elevo el muslo de la mamá hacia el vientre de ella misma, aumento entre 2 a 3 grados esta abertura. Es por eso que cuando veamos retención de hombros, se van a dar cuenta que la paciente que nos hace una retención de hombros, le realizamos una maniobra que se llama la maniobra de McRoberts, en la cual hacemos que la señora se encuentre en decúbito dorsal plano con la flexión extrema de los muslos para aumentar ese ángulo y así poder desencajar ese hombro que se nos quedó atrapado. Acuérdense que los huesos son articulaciones regidas básicamente por ligamentos, pero no se modifican demasiado en el momento dinámico del parto. Básicamente se van modificando en el transcurso del embarazo, pero son diámetros proporcionalmente fijos. ¿Quedó Ya, contestada su gracias. pregunta, doctora? Ok. Sí. ¿Alguien más? Muy bien, continúen entonces, muchachos.
Entonces, lo que necesito que ustedes empiecen a memorizar, aparte obviamente de, alguien le puede, perdón que corte acá, alguien le puede colaborar a Lore, que me dice, me está mandando un WhatsApp que me dice que no se puede conectar, no entiendo por qué. Me dice que no se puede conectar, así es que, bueno, si alguien le puede colaborar, por favor, entre ustedes chiquillos, ayúdenla, ¿vale? Estoy escribiendo que alguien de ustedes que les van a ayudar. Bien, entonces la idea, muchachos, es que ustedes se vayan haciendo una imagen mental de un ovoide dentro del canal del parto, ¿ok? Eso es lo que quiero. Y obviamente que se aprendan los diámetros más importantes, dentro de los cuales está la conjugada obstétrica, la conjugada vera, y los diámetros oblicuos, algunos que son de importancia. Dígame, doctor. En este caso, ¿cómo veo la conjugada Vera ya? Es que en este caso no la puedes ver porque la paciente, acuérdate que la paciente está viva. Tú tienes que medir la No sé, tuya y claro, calcularla cuando haces por ejemplo, el si la tacto. tuya mide 11 centímetros y tú haces el tacto y no alcanzas a tocar el promontorio del sacro, tú Es automáticamente que asumes que esa conjugada vera es mayor a 11. mayor a 11, exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que esa conjugada vera tú la sepas interpretar. ¿Por qué? Porque si la tuya mide 11 y tú tocas el promontorio del sacro, ¿qué significa? Que es una pelvis estrecha, ¿no es Entonces tendría cierto? que cambiar a cesárea, ¿no? Depende porque, a ver, a eso voy cuando terminemos la charla. O sea, ¿por qué les Ya. dije que eso eran medidas subjetivas? Porque resulta que muchas veces, y ojo con esto, la proporcionalidad del feto hace que la pelvis de una u otra forma pueda ser algo que no sea una Grande o chica, situación claro. sine qua non. Por ejemplo, no es lo mismo en una paciente que tiene una conjugada vera de 11 o de 10,5 atenderle un parto de una guagua de 30 semanas que atender un parto a término. Ah, perfecto, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora puede que tú tengas una paciente con una conjugada vera mayor a 11,5, pero que la guagua pese 4,8 kg. ¿Te das cuenta? Mm, Entonces, claro. todo eso va a cambiar. Y es por eso, o sea, desde el punto de vista académico, ustedes lo deben saber. Pero no crean que ya el doctor Moreno, venga, nos mide la conjugada anatómica de esta paciente que... No, para eso tenemos formas clínicas que son un poco más acertadas y que nos dan una interpretación más clara y nos dan directrices más claras de la atención del parto. Y dentro de esas tenemos algo que se llama la prueba de trabajo de parto, que más adelante cuando hablemos de maniobras de gobierno de trabajo de parto lo vamos a ver. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, doctor. Entonces, Gracias. básicamente aquí tenemos Ahora, ¿para qué me sirven estas medidas anatómicas? Para que ustedes puedan clasificar los diferentes tipos de pelvis, ¿ya? Ustedes saben que hay diferentes tipos de pelvis que ahora vamos a ver y eso nos sirve, básicamente estas medidas, nos dan la utilidad para poderlas clasificar. Aquí les estoy nombrando los diámetros transversos también, el transverso anatómico, que está cerca al promontorio, porque si ustedes ven, la pelvis tiene realmente, a los que les gusta escribir cartas de amor, si ustedes se dan cuenta, los diámetros de la pelvis son muy parecidos a un corazón o a la cara de un Mickey Mouse. No sé si lo alcanzan a ver al fondo. Entonces, tienen el transverso anatómico, que es el que está en color verde, tiene una medida de 13,5 centímetros versus el transverso anterior, que tiene una medida de 12 centímetros, 1,5 centímetros de diferencia. Y el transverso útil, que básicamente es el que nosotros miramos cuando entramos y hacemos el tacto horizontal, como les dije, en esta posición, para intentar tocar las espinas. ¿Ok? Entonces, ya después de haber hablado del estrecho superior y el estrecho medio, vamos a hablar del estrecho inferior, donde está de manera importante el diámetro bisquiátrico y el coxo subpubiano. Si ustedes, cuando estén en su ejercicio clínico, analizan un poco la cabeza del feto, se dan cuenta que el feto anatómicamente tiene diseñada, porque la naturaleza es perfecta, unas fontanelas. Esas fontanelas son una especie de ventanas fibrosas que ayudan a que el diámetro
biparietal de ese feto se vea reducido una vez que ingresa a la cavidad pelviana y al canal del parto. Si nosotros, por eso nosotros los obstetras, cuando queremos determinar la posibilidad de un parto vaginal, le pedimos a una mujer que se haga una ecografía en el tercer trimestre, cercana a las 40 semanas. De acuerdo al diámetro biparietal, uno se hace una idea de cómo va a ser el descenso de esa cabeza. Un diámetro biparietal por encima de 95 a uno le hace pensar que puede ser un expulsivo bastante lento. ¿Por qué? Porque por más que esas fontanelas y esas tablas óseas se junten, va a estar por encima de 90. Y si ustedes ven el diámetro coxo subpubiano, llega a 9 centímetros, incluso hasta 11 centímetros en ciertas mujeres. Entonces es importante tener eso bien clarito, porque en el momento en que el movimiento de nutación se presente, el de contranutación o de tirabuzón, que ustedes lo van a leer y después me van a contar de qué se trata. Les doy una pista, es como el movimiento de la puertecita del perro en las puertas de la cocina. Básicamente podemos decir que esa paciente puede entrar a una distocia del parto. ¿Ok? Aquí básicamente estamos viendo los diámetros del estrecho inferior, el diámetro coxo subpubiano y el bisquiático con sus medidas entre 9 y 11 centímetros. Hasta ahí yo creo que básicamente es información. Ahora bien, dado la cantidad de medidas que yo les he dado, esta es la utilidad que tiene para que ustedes entiendan por qué les dije diámetro transverso, que diámetro, que conjugada vera, que diámetro oblicuo, bla, 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 bla. Esta es la explicación. Ahí ustedes ven los 4 tipos de pelvis que tenemos nosotros para estudiar, dentro de los cuales vemos la ginecoide, la antropoide, la platipeloide y la androide, ¿no es cierto? La ginecoide, ojalá que todas tuvieran la misma pelvis, porque es la pelvis anatómica por referencia, es decir, cumple con todos los diámetros que yo les dije anteriormente. La antropoide, básicamente, disminuye los diámetros transversos, pero se conserva el diámetro antero-posterior. Entonces se va haciendo más acorazonada, por decirlo de alguna manera. La pelvis platipeloide básicamente disminuye el diámetro antero-posterior, pero conserva los diámetros transversos. Y la pelvis androide, que es básicamente la que tenemos los varones, es en aquella que todos los diámetros se encuentran disminuidos, pero es armónica entre sí. Si ustedes se dan cuenta, la forma de la pelvis antropoide es más como ovoidea frente a la pelvis ginecoide, pero guarda las proporciones de la misma. Entonces, dado estos diámetros, dado el conocimiento de la pelvis, nosotros podemos decir y demostrarle a la gente de una forma un poco más objetiva cómo es el avance de la cabeza a través de esta pelvis y a través de estos diámetros. Y para eso hay 2 formas. Una es describiéndola de acuerdo a los planos de Hood y a otra de acuerdo a los planos de Delis. Básicamente, la respuesta o el significado clínico es similar en las dos, pero una nos va mostrando por planos y la otra nos va mostrando por centímetros y básicamente nos empiezan a dar una idea del progreso del trabajo de parto. El plano de Hood es más clínico porque mide el descenso de la presentación fetal por la pelvis desde el vértice de la presentación hasta los determinados planos. El primer plano va del borde superior del pubis al promontorio. El segundo plano va del borde inferior del pubis a la mitad del sacro. El tercer plano va a las espinas, es decir, cuando yo les diga paciente está en tercer plano, está a nivel de las espinas ciáticas. Y el cuarto plano es cuando ya sobrepasa las espinas y está en el vértice del coxis, o sea, casi que está empezando la etapa expulsiva. Mientras que en los planos de Delis, nuestro punto de referencia es el ecuador de la presentación y son centímetros paralelos al diámetro subpubiano, es decir, el punto 0 estaría correspondiendo directamente a las espinas ciáticas.
Entonces, si está por encima de las espinas, decimos, según el número de centímetros que calculemos, está en -1, -2 o en -3, y si está sobrepasando las espinas ciáticas, +1, +2 y +3. Entonces, básicamente, aquí ustedes ven los planos de Hood, ahí está el estrecho superior, medio, inferior, y ahí es cuando lo determinamos cuando está en cuarto plano. Es un poco más anatómico, es un poco más difícil, mientras que en los planos de Delis es un poco más didáctico y es mucho más fácil. Aquí, chuta. Espérenme un segundo, doctores. No sé qué pasó acá. Ahora sí. ¿Se cayó la presentación? ¿Ahí estamos bien? Sí. Bien. Entonces, en los planos de Lee, ahí ustedes pueden ver que es un poco más objetivo. Y aquí están las espinas, espinas 0, espinas 1, 2, 3, espina -1, -2 y -3. Habitualmente nosotros no decimos está alta, está cabeza flotante, está apoyada, etcétera, etcétera, que son términos similares que ustedes a medida que vayan tactando se van a reconocer. El canal blando básicamente está formado por los músculos y órganos que se encuentran en la excavación pelviana o estrecho medio, dentro de los cuales encontramos útero, vagina, vejiga, recto, músculos pelvianos, músculos del períneo. Y aquí quiero hacer una pausa para mostrarles, doctores, que todo esto es un conjunto de actividades que de una u otra manera nos van a ayudar a determinar el éxito en un parto o en un trabajo de parto. Si nosotros tenemos alguna alteración en cualquiera de estas componentes del parto, llámese canal duro, canal blando, llámese ovoide fetal, pues obviamente no vamos a lograr llevar a cabo un trabajo de parto y un parto en plenas condiciones. Por ejemplo, si la señora embarazada llega en el momento del parto, estaba en el expulsivo, y la señora está con la vejiga llena, va a ser muy difícil que esa cabeza nos descienda de forma adecuada. Lo mismo, si la ampolla rectal está llena, aunque con la ampolla rectal es mucho más fácil porque la compresión de la cabeza sobre el recto hace que la mujer de manera espontánea relaje el esfínter anal externo y pueda tener deposiciones espontáneas. No así con la orina. Por eso cuando veamos la cátedra de forceps, usted se va a dar cuenta que una de las características más importantes para hacer un forceps es que la vejiga esté vacía. Entonces, básicamente para hablar del canal blando, con respecto a la pelvis blanda o canal blando del parto, hablamos de unos músculos que son fundamentales y que han sido el motivo de muchas discordias en muchas charlas ginecológicas y son los músculos del piso pelviano. Y aquí vamos a ver el piso perineal, que es un conjunto de músculos que se encuentra desde las tuberosidades isquiáticas, las ramas isquiopubianas, los bordes del sacro, y los dos rafes fibrosos, tanto el el rafe anococcígeo y el ano vulvar, que ahora más adelante lo van a ver con colorcitos. Entonces, el diámetro bisquiático divide estos dos en dos pisos o cintas, o cinchas, como algunos autores lo describen. La primera, que es el piso precoccígeo, y la segunda, que es el piso coccígeo. El piso precoccígeo lo vamos a delimitar anatómicamente como con un plano profundo y con un plano superficial. Entonces, aquí ustedes ven los dos triángulos de los pisos determinados por el diámetro biisquiático. Entonces, ustedes aquí van a ver el músculo isquiocavernoso, los bulbocavernosos, el esfínter de la uretra, el músculo transverso profundo del perineo, que es ese de color amarillito, el pubococcígeo, el iliococcígeo, que se ven aquí de gris, el músculo glúteo mayor, más superficial, y el músculo el esfínter externo del ano, que está acá. Si ustedes analizan, cuando nosotros hacemos la episiotomía mediolateral derecha, buscamos no dañar ninguno de esos músculos. La idea es hacerla en esta dirección, pero ustedes se podrán imaginar que, que de intervención en el momento en que la cabeza está apoyada con el perineo distendido puede hacer que esto se encuentre bastante elongado. Entonces la idea es entrar con la tijera casi
a 45 grados en esta dirección, cosa que cuando ese tejido vuelva a su estado normal, nos queda casi la incisión que queremos. Entonces, en el plano profundo o en la cincha precoxigia, vamos a encontrar en el plano profundo que se encuentra delimitado entre la aponeurosis perineal profunda y la media, y el punto principal de inserción es el RAFE, anocoxigio. Se está formado por el elevador del ano o el músculo infundibular, eso es una terminología súper antigua. Tiene una forma de embudo que da paso a la uretra, la vejiga y el recto, si lo vemos desde arriba, y se forma por 3 fascículos. A nivel, el fascículo anterior, el medio y el posterior o isquiático, con el músculo transverso profundo del periné y el músculo de Wilson. Esto es básicamente anatomía descriptiva. No pretendo que ustedes se conviertan en unos genios de anatomía descriptiva del piso pélvico. Yo lo he estudiado por lo menos unas 15 veces y aún así los puedo identificar, pero en el momento en vivo para nombrarlos a veces se hace difícil. El plano superficial, en cambio, se encuentra la aponeurosis media superficial y se inserta en el RAP o el tendón medio del perine, también conocido. Pero se une al RAC o RAFE anocoxigio por el esfínter externo del ano. Está formado por 3 músculos, el bulbo cavernoso, el transverso superficial del periné, el isquio cavernoso y el esfínter anal externo. Bueno, para cerrar ya con el triángulo cincha-coxigia, se forma por el ligamento sacrociático mayor, sacrociático menor, el isquio-coxigio y los fascículos posteriores del glúteo mayor. ¿Ok? Entonces, la pelvimetría interna digital se efectúa básicamente, está descrito entre el 4º y 8º mes. Eso va a ir de acuerdo al tratante. Yo personalmente no le realizo tacto vaginal a las pacientes hasta cuando no refieren que hay dinámica uterina regular para determinar si es prodrómica, si tiene un trabajo de parto en fase latente o si tiene un trabajo de parto en fase activa. Nuestros obstetras antiguos, los que nos enseñaron a nosotros ginecología y obstetricia, lo hacían en esta época para hacer una pelvimetría y para determinar la posibilidad que tenía nuestra paciente de ir a un parto normal o para programar una cesárea electiva. Si ustedes leen, se van a dar cuenta que la tasa de cesáreas en los últimos 10 años se ha ido incrementando, por lo cual todo el mundo, todos los obstetras están encaminados a disminuir la tasa global de cesáreas a nivel mundial. Entonces, habitualmente, y para redondear la pregunta que me hacía el doctor, en una pelvis normal los dedos bien extendidos no deberían alcanzar el promontorio sacro. Solo pocas veces en las multíparas, ¿ok? O aquellos que tengan un síndrome de Marfan también. No, mentira, es una broma. Hasta ahí, con respecto a lo que es pelvis, ¿alguna duda o alguna consulta, muchachos? Bueno, veo que no. Doctor, Dígame, doctor. ¿Con quién hablo? con Jonathan Acosta. Jonathan, cuénteme. ¿Cómo se hace para, o sea, porque usted habló de los músculos de la pelvis que se dividían en dos, los precoxigios y los coxigios, Ajá. pero ¿cómo, o sea, yo los delimito anatómicamente? No, para nada, doctor. Cuando usted ¿No? haga el tacto vaginal, usted lo único que va a encontrar es una cavidad húmeda y elástica. Vuelvo y le Ya, repito, esta perfecto. descripción es desde el punto de vista académico. Si ustedes hicieran Ya. anatomía patológica o si ustedes hicieran algún tipo de cirugía en vivo, por ejemplo, no sé, resección o un drenaje de un absceso del psoas o una reconstrucción de los músculos, por ejemplo, en la campaña Oasis, en la técnica de reconstrucción del esfínter anal externo, cuando hay un desgarro grado 2 o grado 3, que muy probablemente eso también lo vamos a ver, ahí debemos identificar cada uno de los músculos, básicamente sobre todo los componentes del esfínter anal externo, para que esa paciente quede con una continencia adecuada, porque ustedes saben que cuando hay un desgarro grado 3 es cuando las señoras dicen, doctor, es que yo me uní, se me juntó la vagina con el ano. Y entonces, para evitar que Ah, haya continencia fecal, ya sea a sólidos o a gases, tenemos que hacer una reparación completa del esfínter y para eso hay diversas técnicas y ahí debemos conocer perfectamente la anatomía del piso anatomía. pélvico.
¿ok? Perfecto. Lo mismo cuando tenemos pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, del piso pelviano, cuando tenemos pacientes con prolapsos anteriores, prolapsos posteriores o prolapsos completos, que nosotros vamos a realizar una reconstrucción de ese canal del parto, también debemos conocer esas cinchas o esos compartimentos para saber cómo los vamos a reparar y de qué manera vamos a lograr que esa vagina vuelva a quedar en su posición y si necesitamos o no sacar el útero en estas intervenciones. En el momento del parto, tú lo que vas a intentar ubicar es tu